Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos en la clase número 11 de pedagogía, ¿sí? Esta clase inició con una actividad que se llama Buceando por Facebook, en donde ustedes tenían que traer un poquito a la mente y ayudarnos a reflexionar de situaciones cotidianas, digamos, ayudarnos con parte de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Con el marco teórico, con las categorías que vamos sumando para poder interpretar la realidad educativa o para poder intervenir, por ejemplo, esta actividad tenía que ver con la intervención en un grupo de Facebook, de algo que fue bastante viral, como fue la canción de Elegante, del abecedario, ¿no? Y cómo fue abordado este tema por distintas personas que generó bastante revuelo. Entonces, la actividad era que ustedes puedan articular una sencilla opinión al respecto, pero considerando los aspectos que trabajamos sobre la reproducción cultural, ¿no? ¿Cuál sería la cultura validada hegemónicamente, ¿no? Para transmitir, para trabajar en una escuela y cuál no, cuál se considera una cultura que no es válida, que no tiene asidero en una institución escolar, ¿no? Entonces, la idea era que pudiéramos integrar un poquito esto que vimos eh, con una situación que sucedió hace no mucho tiempo. Entonces, retomando esto, hoy vamos a trabajar las teorías de la resistencia, las nuevas pedagogías eh, críticas de la educación, y lo vamos a hacer a partir de un texto que tienen en la bibliografía obligatoria, que es el texto de Henry Giroux, Teoría y Resistencia en Educación. Ustedes tienen el capítulo 3 y yo les voy a presentar la pantalla para que dentro de materiales de apoyo puedan ubicar la presentación del día de hoy. Bien, acá la tenemos, a ver si la estamos viendo. Sí. Entonces, van a ver, primero recordar, nosotros habíamos llegado hasta las teorías de la reproducción, habíamos visto, ¿sí? Habíamos trabajado con Bourdieu, habíamos trabajado también sumando a Baudelaire y Stablet, y hoy vamos a articular esto y lo vamos a relacionar con las teorías de la resistencia, ¿sí? Entonces, Henry Giroux va a retomar parte de estas concepciones que abordan eh, desde sus estudios a la educación, y lo que nos va a hacer es un recorrido, un breve recorrido que comienza con los estudios que surgen antes de los 70, ¿sí? Antes de la década del 70, que él va a caracterizar como teoría educativa tradicional, ¿sí? Ponemos en el más y nos va a abrir, nos va a sumar un poquito. Ahí estamos. Entonces, la teoría educativa tradicional se basa, y la podemos identificar, como distintos estudios que consideraban a la escuela como una institución neutral, ¿sí? Como una institución meramente instruccional, en tanto instruye, le brinda a los y las estudiantes determinados contenidos, habilidades y saberes necesarios para insertarse en la sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde esta concepción y desde estos estudios se minimizan las nociones del conflicto y las nociones, la noción de lucha, ¿sí? Que se dan dentro de las instituciones. Las oposiciones ante esta reproducción, ante la instrucción, ¿sí?
como los consideran las teorías educativas tradicionales, bueno, las consideran como en una armonización y desde una mirada neutral a las escuelas, ¿no? No, no abordan las cuestiones de poder que se juegan en las instituciones. Entonces, después de los 70 aparece la nueva sociología de la educación y dentro de la nueva sociología de la educación, vamos a hacer aquí en el más, tenemos y vamos a encontrar a las teorías de la reproducción. A ver, ahí lo vemos un poquito más grande. A ver, sí, ahí estamos entonces. Dentro de lo que serían las nuevas sociologías de la educación, aparece esta necesidad de comprender a las escuelas unidas a los problemas de poder y de control social, ¿sí? Entonces, las instituciones escolares van a ser estudiadas como lugares de reproducción de la lógica de la desigualdad y la dominación. Recuerden lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Las teorías de la reproducción se van a centrar en cómo funcionan las escuelas en beneficio de la sociedad dominante, de la sociedad capitalista, sosteniendo las divisiones sociales de trabajo para mantener las relaciones de producción afines al capitalismo, ¿no? Entonces, va a retomar un poquito los estudios y los planteos de Althusser y de Bowles y Gintis dentro de lo que serían las teorías de la reproducción social, ¿sí? Que lo que estudian es cómo las escuelas reproducen en los distintos grupos sociales los conocimientos necesarios para sostener las relaciones capitalistas de producción, ¿sí? Entonces, de Althusser va a hablar de los mecanismos sociales que se ponen en juego para mantener estas relaciones de producción, ¿sí? De la enseñanza de los valores, de determinados valores, ideología, conocimiento y habilidades afines, y de la escuela como parte de ese aparato ideológico del Estado que busca la reproducción de estas relaciones sociales. Y después va a sumar a Bowles y Gintis y a su estudio de correspondencia entre el ámbito laboral y el ámbito áulico de clase. Y lo que se enseña, ¿no? Lo que van a decir los autores es que lo que se enseña en las escuelas y las formas de transitar por las aulas están en correspondencia intencional con el ámbito laboral. Entonces van a ir aprendiendo a ser futuros y futuras trabajadores y trabajadoras, ¿no? Lo que sucede es que ambos, tanto Althusser como Bowles y Gintis, no, no consideran las relaciones dialécticas de poder, ideología y resistencia, ¿sí? Entonces aparecen los sujetos desde la pasividad y se ignora la resistencia dentro de lo que serían las teorías de la reproducción social. Luego, si ustedes hacen clic en el ojito, van a ver un poquito más, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? Las escuelas reproductoras de las formaciones sociales necesarias para el capitalismo, esto que hablábamos, habilidades de trabajo y actitudes. Y luego tenemos las teorías de la reproducción cultural, ¿sí? Que priorizan el papel mediador de la cultura en la reproducción de las clases sociales, que abordan cómo se produce, selecciona y legitima la cultura escolar, ¿sí? Recuerden lo que vimos la clase pasada, el foco está en la estructura y la transformación de la cultura en las escuelas, ¿sí? Se vincula la cultura, las clases y la dominación, ¿no? Entonces,
aparece la consideración de determinados valores culturales que son producidos y reproducidos, legitimados por las escuelas, que se enseñan y otros que no, que se dejan afuera, que se excluyen, ¿no? Y aparece también en Bernstein un poquito la consideración de la escuela y demás instituciones cuyo fin es el control social, ¿no? Entonces, también va a definir un poquito las consideraciones que va a aportar Bernstein, ¿sí? Desde los códigos culturales, que son afines a la reproducción, ¿no? Entonces, a partir de allí, vamos a cerrar, a partir de esto, va a decir que las debilidades de las teorías de la reproducción justamente son plantearla como algo que no tiene salida, ¿no? Al no considerar la resistencia ni la oposición ni las luchas contrahegemónicas, parecen sumergirnos en un círculo de la reproducción inquebrantable, ¿no? Del cual no vamos a encontrar la salida, ¿no? Ignorando las resistencias y las luchas contrahegemónicas. Es ahí en donde van a hacer aparición las teorías de la resistencia. Entonces, Giroux va a definirlas, va a hablar un poquito, vamos a irnos para atrás, de las teorías de la resistencia, las va a describir, va a decir que en estas teorías se redefine la noción de poder, de resistencia y de cultura, y que se consideran los elementos de oposición, ¿no? Por eso son teorías de la resistencia. También va a hablar de determinados aspectos que deben mejorarse en los estudios de resistencia que él aborda, ¿no? Y en los autores que va mencionando. Dice que en general no se incluyen a las mujeres ni a las personas de color, ¿no? En los estudios de dominación y se reservan para solamente cuestiones de clase y para hombres, o que no brindan suficiente información acerca de cómo impactan las situaciones de dominación en las subjetividades, ¿no? En la personalidad, en la estructura de la personalidad misma, ¿no? De los sujetos. También dice que faltan estudios que identifiquen y expliquen los modos distintos de resistencia y él va a hacer su propuesta también, que tiene que ver, que está orientada hacia una nueva teoría de la resistencia crítica de la escolarización, y tiene que ver con la visualización de las escuelas justamente signadas por tensiones sociales que se materializan en comportamientos de oposición frente a la reproducción, ¿sí? Entonces, no solo podemos hablar de la reproducción, sino de una oposición, de una resistencia ante esto mismo, ¿no? Que tiene que ver con la concepción, con concebir el poder de manera diferente, no de forma unidireccional, como algo que surge de arriba hacia abajo, sino como un poder que circula. Recuerden lo que estuvimos trabajando hace ya varias clases atrás de Foucault, sobre cómo consideraba el poder circulante, ¿no? Entonces el poder también está en la resistencia, ¿sí? Entonces, poder considerarlo, eh, poder estudiarlo, ¿sí? Para poder promover otro tipo de situaciones dentro del ámbito escolar también, ¿no? Entonces va a hablar de lo que sería la autonomía relativa, ¿sí? De los y las docentes, también esos espacios en los que no se reproduce, que tienen la potencialidad de dar surgimiento a otras cosas, ¿no? También principalmente hacia la búsqueda de un pensamiento crítico, ¿sí? Entonces va a hablar de la estimulación de la lucha colectiva, de
la necesidad de que las escuelas habiliten a los estudiantes con conocimientos que les sirvan para desarrollar la comprensión crítica de sí mismos, pero no solo de sí mismos, sino también del significado de lo que es vivir en democracia, ¿sí? De la democratización del conocimiento y de las sociedades hacia la mejora de la sociedad. Y en ese rol también aparece muy fuerte la necesidad de que los docentes nos consideremos como intelectuales que van a hacer por la transformación, ¿no? Desde las instituciones también, en sociedad, en la democratización de las sociedades, ¿no? Y pudiendo trabajar con estos jóvenes y estas jóvenes para poder eh, ayudarlos hacia la comprensión crítica y poder habilitarlos en proponer otras cosas, proponer nuevas cosas y poder así modificar, cambiar y hacer a la mejora de la sociedad, ¿no? Para eso, dentro del ojito, ustedes van a encontrar un pequeño video de Giroud del 2019 que dura 10 minutos, en donde él va a explicar un poquito sus consideraciones sobre la educación. Education is not just about Son 10 minutos que lo tienen dentro de la presentación, en donde él va a desarrollar su pensamiento que les va a sumar también al texto desde las palabras mismas de él. Y bueno, y lo pueden conocer un poco más también al verlo en vivo. Y a ver, acá estamos entonces, después de todo este abordaje eh, de las teorías de la resistencia, de las teorías de la reproducción, y haciendo todo este recorrido de la mano de Giroud, ustedes tienen la realización para finalizar del trabajo práctico integrador, que como bien dice el nombre, es integrador de las 3 unidades que vimos hasta el momento. A ver si puedo compartírselos. Lo van a encontrar dentro del aula virtual como actividad de cierre. El trabajo práctico integrador se realiza de a 2 y se entrega desde la casilla, digamos, desde el sitio de uno de los integrantes, nada más, ¿sí? No lo entregan las 2 personas. Está dentro de lo que sería la clase 11, al finalizar la clase 11. Y se va a habilitar el día 29, tienen 2 semanas para su realización, se va a habilitar un buzón de entrega en donde ahí van a poder hacer efectivo la entrega durante el día 29, ¿sí? Así que organícense con tiempo. Es un caso para analizar a partir de las categorías teóricas principales que fuimos abordando. Vuelvan al análisis de caso que habíamos realizado 2 clases atrás, que también habían trabajado un poquito con la observación y la reflexión sobre determinadas frases. Si necesitan, está aparte el caso para analizar. Si pueden y tienen para imprimir, lo imprimen, lo marcan. Si no usan dentro de lo que sería el PDF, van resaltando con las distintas herramientas que tienen para editar el PDF. Trabajen sobre el caso, traten de ir recordando todo lo que estuvimos abordando en estas 3 unidades, vayan a materiales de apoyo que tienen ahí condensado en cada una de las presentaciones, las categorías teóricas más importantes que estuvimos abordando, y cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribir tanto en el foro de compañeros y compañeras. Si quieren, también pueden a partir de ahí buscar algún compañero o compañera para hacer grupo, si no tienen. Y también pueden escribir preguntas, me pueden escribir a mí a través del foro de consultas, cualquier pregunta que tenga que ver con el trabajo práctico integrador.
que tal vez le ayuda la respuesta a sus demás compañeros y compañeras. Recuerden realizar la evaluación de la enseñanza que van a encontrar dentro de lo que sería la clase 11 en una pestañita rosada. No les va a llevar mucho tiempo, complétenla porque nos ayuda a continuar mejorando y realizando las modificaciones necesarias para que la cursada siga siendo lo mejor posible para ustedes. Entonces, cualquier cosa nos estamos comunicando. Nos vemos entonces en la próxima clase y les mando un saludo. Chau, chau, gracias.